y ministros, una elección mal diseñada, mal organizada, que reflejará más que nada la capacidad de movilización política, de manipulación política, más que el conocimiento de la población sobre los candidatos, los puestos que están ahora en la contienda, qué significa la diferencia entre un magistrado electoral, una sala regional, un juez local o un ministro de la Suprema Corte. Cuarto lugar. Entró en las campañas y luego hubo una votación y luego ahora hay una discusión y hasta ahorita están con que no, así como se hizo, no. Pues ¿por qué no lo hicieron ellos? Ese es el gran tema. Porque son irresponsables, porque están muy a gusto, estaban muy a gusto, como tenían al Poder Judicial. Ese sistema corrupto que tenían, pues claro que los tenía muy... Hola amigos, un gusto saludarlos. Hoy sábado 4 de enero del año 2025 estaremos hablando de la politóloga Denise Dresser sobre las elecciones a ministros, magistrados y jueces en este 2025 del Poder Judicial. Nada les parece a este grupo de opositores que simple y sencillamente han denotado que este proceso es innecesario. ¿Por qué? Porque dicen que, primero, que no querían, que es una reforma fuera de contexto, una reforma deformada, que es una reforma que no suma para un mejor poder judicial. Sin embargo, veremos el posicionamiento de esta politóloga que siempre ha sido una opositora férrea en contra del proyecto de la Cuarta Transformación. Polémica, sí, es polémica. Dicen que antes porque dicen que no era correcto el procedimiento, ahora que no es correcto porque no hay presupuesto. En fin, muchos argumentos y sustentos, y esto es parte que les traigo el día de hoy, donde el periodista Alejandro Páez se molesta, explota en contra de opinadores como Denise Dresser, que definitivamente deja mucho que desear y señala y exhibe su favoritismo a los derechistas, a los conservadores, a los neoliberales, y eso es parte que traigo con ustedes para que vean que lo importante es tener un poder judicial con empatía, que tenga responsabilidad, entre todo que haya una justicia justa para todos. Así que lo vemos y lo comentamos. Hablando del Parlamento abierto que se convocó justamente para la reforma judicial, pues este año es uno de los retos de Denise Dresser. Hablábamos hace rato con la consejera Claudia Zavala, nos platicaba pues de esta reunión que van a tener con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien van a solicitar una ampliación presupuestaria después del recorte, después del ajuste que han tenido que hacer al presupuesto. Un poco más de 6,000 millones de pesos van a servir para esta elección pues judicial que se plantea el 1 de junio de este año y en la que por supuesto no se tendrá o no se contará con pues lo que se ha tenido en otras elecciones, como por ejemplo el voto de los mexicanos en el extranjero, el voto de las personas privadas de su libertad, en fin, toda esta circunstancia pues que ha implicado un recorte considerable de los recursos, y los consejeros pues dicen que van a llevar adelante la elección con el dinero que tienen, pero desde luego no en las circunstancias que les hubiera gustado, y le van a solicitar a la presidenta Denise pues que haya mayores recursos, mayor dinero para esta que es una elección judicial que ha sido ampliamente promovida desde el año pasado y que a la que se llegó Denise pues después de toda una serie de procesos que desembocaron incluso en presentar a la elección del 2 de junio pues como una elección pues casi plebiscitaria en relación a consulta judicial, elección judicial sí o elección judicial no, al menos Denise en los términos que lo ha planteado la presidenta Sheinbaum. A mí me parece que va a ser una elección absolutamente disfuncional, fársica en muchos sentidos. Lo hemos visto con la impresión de las boletas, el hecho de que no se van a poner los nombres, va a tomar no sé cuánto tiempo que el ciudadano pueda votar y pondrá un número sin conocer verdaderamente a los miles de candidatos que habrá para cada puesto, a los cuales tendrán que hacer campaña sin fondos públicos. Y ante eso, una institución electoral con recursos recortados que ha dicho: con esta bolsa de dinero no nos alcanza para hacer una elección verdaderamente vigilada, limpia, representativa, con casillas en todos los sitios donde debería haberlos. Ahora se habla de centros de votación que estarán en distintos lugares, que no reproducen la cobertura de las casillas, por ejemplo, de la elección presidencial. Eso sumado a muchos otros errores, la forma opaca en la que se incluyeron a las personas en las listas, la actuación poco transparente de los comités de evaluación de cada uno de los poderes. Me parece que se está usando en términos retóricos esta elección para decir, como lo ha afirmado Claudia Sheinbaum en los últimos días, que por tener una elección nacional para el Poder Judicial, eso hace a México el país más democrático del mundo. Creo que vale cuestionar qué concepción tan peculiar tiene la presidenta de la democracia, porque no corresponde a ninguna definición global de lo que realmente significa. Es muy importante subrayar que la democracia es más que las mayorías electorales, es más que la participación para elegir al Poder Judicial, implica también la forma en la cual se elige, cómo se elige, a quiénes se elige. Y lo que estamos presenciando es, insisto, una defensa retórica de un sistema que dista mucho de ser democrático. Hace unos días el expresidente del INE y uno de los constructores generacionales de la democracia
democracia electoral mexicana, que nunca fue perfecta, que fue muy injusta, que fue en muchos sentidos elitista, pero que sí contribuyó a una transición al mínimo en el ámbito electoral, él apuntaba cómo la llamada supremacía constitucional transformó, por ejemplo, el 54% de la votación en 76% de los escaños en la Cámara de Diputados, dándole a Morena una presencia, una sobrerepresentación en el Congreso que distorsiona la voluntad popular. En segundo lugar, estamos en proceso de disolver al Poder Judicial, no reformarlo, no componerlo, no combatir la corrupción, sino disolverlo por contravenir la voluntad presidencial de López Obrador en muchas instancias en las cuales el Poder Judicial proveyó amparos o paró reformas que eran inconstitucionales. Y ahora la solución del partido en el poder es usar su mayoría, construir artificialmente, para modificar la Constitución a modo. En junio vamos a ver esta elección de la que tú hablabas, yo he hablado, que insisto me parece fársica, de jueces, magistrados y ministros, una elección mal diseñada, mal organizada, que reflejará más que nada la capacidad de movilización política, de manipulación política, más que el conocimiento de la población sobre los candidatos, los puestos que están ahora en la contienda, qué significa la diferencia entre un magistrado electoral, una sala regional, un juez local o un ministro de la Suprema Corte. Cuarto lugar, hemos visto también la absoluta eliminación en estos tiempos de los control. El artículo es tan pobre, tan mediocre, indigno para un ministro, un personaje que no dice, si la intención de mejorar el sistema judicial y de acabar con la corrupción al interior de los poderes judiciales se analiza por sí sola, es loable y meritoria. Llevar a cabo una reformulación seria y completa de dicho sistema persiguiendo dicha intención es aplaudible. Pero cuando la intención no se ve reflejada ni por asomo en lo que hoy es la reforma judicial, solo tiene como consecuencias un galimatías sin pies ni cabeza. Ojalá todo quedara ahí parado. Ojalá todo parara ahí, en una simple falta técnica y previsión, pero no es así. Las consecuencias desastrosas de la división de poderes e independencia judicial son exponenciales. Los hechos que han acontecido a partir de la reforma evidencian su naturaleza fatídica. No hay valor civil suficiente que les mueva un ápice de cordura. Es como, ¿qué hicieron? Es loable que se pida una reforma, pero tremendamente mal hecho como lo hicieron ellos. ¿Por qué no lo hiciste tú? Cuando tuviste la oportunidad, ¿por qué no lo hiciste tú? ¿Por qué no esos ministros que ahora se quejan? ¿Por qué no impulsaron una verdadera reforma? Se les está diciendo desde hace años. Años. Está el presidente, lo habló con Saldívar, se lo puso en las manos a Saldívar, luego propuso, luego entró en las campañas y luego hubo una votación y luego ahora hay una discusión y hasta ahorita están con que no, así como se hizo, no. Pues ¿por qué no lo hicieron ellos? Ese es el gran tema. Porque son irresponsables, porque estaban muy a gusto, como tenían al Poder Judicial, ese sistema corrupto que tenían, pues claro que los tenía muy contentos. Por eso es que no provocaron una reforma al Poder Judicial. Así es, amigos. ¿Por qué en su momento no ejecutaron una reforma al Poder Judicial que en un inicio de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador propuso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Hicieron oídos sordos. ¿Por qué? Porque estaban muy cómodos y muy comprometidos con algunas personas que manejaban y controlaban esta famosa, pues, tercer poder, como el Poder Judicial, y lo que viene ahora es el proceso de elección. Sí, esta elección que viene a mediados de este año y que, al amparo de que algunos opositores como Denise Dresser, siempre ha habido ese posicionamiento de personajes que han dejado mucho que desear. La justicia y la empatía es la fórmula que necesita para tener una justicia digna de este país. Unos cuantos no les gusta. ¿Por qué? Porque estaban en el privilegio, en los beneficios, en ese lugar donde ellos tenían el poder absoluto y nadie podía quitarlos de ese lugar. Esa vocación que necesitamos de esos jueces, de esos ministros, de esos magistrados, es importante que lo tengan con una responsabilidad. Esa responsabilidad, que tengan una empatía social, una empatía humanista, porque lo importante ahorita es tener un apoyo, una unión para tener y obtener un grupo de jueces, magistrados y ministros, reitero, para tener lo que se llama la justicia justa. Disculpe si es la manera de opinar. Así que es un criterio que considero importante, que comparto con ustedes, y que también tengan en cuenta que siempre existirán esos opositores que nada más buscan reflectores que algunos medios le dan, como el de Carmen Aristegui, y le dan valor, ese valor que creo que todo o cualquier mortal puede tener
porque puede opinar, la libertad de expresión existe afortunadamente en este proyecto de la Cuarta Transformación, así que no vamos a darle el beneficio de la duda, somos optimistas, esperanzas de que este proyecto del Poder Judicial, personajes que van a llegar a hacer justicia digna que merecen los mexicanos, sean los mejores, aunque para Denise Dresser y hasta la misma Carmen Aristegui no estén de acuerdo. Pero en fin, lo dijo muy claro Alejandro Páez, sencillamente dice, ¿por qué no lo hicieron en su momento? Y ahora sí están ladrando y solamente va a quedar en eso, en puro ladrar, ladrar y ladrar. Bueno, amigos y amigas, yo soy Francis, gracias por su poderoso like, gracias por compartir la información y gracias por suscribirse a su canal Legión Política. Sigan disfrutando su sabadito, nos vemos pronto, adiós.